Permítame dar una visión de conjunto de la Biblia. En primer lugar, lo más obvio, la Biblia es un solo libro. Hace algunos años, en una librería de Santo Domingo, la capital, anunció la oferta increíble de 66 libros por un precio sumamente bajo para la época. Y por supuesto, como ustedes se pueden imaginar, cuando las personas entraban a decir, ¿cuál es la oferta de 66 libros por un precio tan bajo? Decían, bueno, la Biblia. Ese anzuelo publicitario plantea una pregunta. ¿Es la Biblia un conjunto de 66 libros escritos por más de 40 autores humanos o se trata de un solo libro escrito por un solo autor? Las dos cosas. Pero definitivamente, si la Biblia es un libro inspirado por Dios, por encima de estos autores humanos está la autoría de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, etcétera, etcétera. Edmund Clowney dice al respecto, al trazar el progreso de la revelación, la teología bíblica descansa en la unidad de la autoría primaria de la escritura y la continuidad orgánica de la obra de Dios en la revelación y en la redención y en la revelación. Escuchen, hermanos, lo que Clowney está diciendo. ¿En qué se basa la teología bíblica? En la unidad de su autoría y en la unidad orgánica. Si hay una historia de salvación, que es la misma historia de salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros debemos poder ser capaces de discernir esa historia a través de la revelación. Y en eso se basa la teología bíblica. Lamentablemente, hermanos, por un lado los liberales en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XIX son los liberales, el siglo XVIII fue la ilustración de en Francia, ese movimiento que surge atacando la inspiración de las escrituras y diciendo la Biblia es un conjunto de libros humanos que muestran el desarrollo de la idea religiosa del pueblo de Israel, y luego vienen los liberales con esa misma idea, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, en muchos círculos evangélicos se quebranta la unidad de la Biblia, tal vez sin intención, por la forma como es predicada en muchos púlpitos cada semana. Porque se sacan textos de sus contextos y se aplican a las necesidades actuales del auditorio sin tener en cuenta la intención del autor bíblico. A final de cuentas, ¿quién es el autor bíblico? Es el Espíritu Santo. Dice Goldsworthy, cuando eso ocurre, la predicación temática y centrada en los problemas de la gente pasa a ser la norma, y los estudios basados en personajes tratan a los héroes y heroínas de la Biblia como ejemplos aislados de cómo vivir. ¿No es eso lo que pasa mayormente en los púlpitos en el día de hoy? Por un lado, la predicación temática. Vamos a hablar de este tema y a la gente le fascina porque ellos quieren saber cómo lidiar con la depresión, cómo lidiar con el temor, cómo lidiar con la ansiedad. Y nosotros podemos hablar de todo eso. La Biblia habla de todo eso. Pero tenemos que ir al texto bíblico en su contexto, hermanos. O tomar a los héroes y heroínas de la Biblia como modelo de cómo debemos vivir. 2. La Biblia posee una estructura. Si partimos de la premisa de que la Biblia tiene un solo autor, viene a ser evidente que uno de los elementos esenciales de la correcta interpretación de las Escrituras es la estructura del mensaje bíblico que Dios quiso comunicarnos en su revelación.
En ese sentido, es prácticamente imposible que nosotros podamos interpretar cada parte de la Biblia sin conocer primero cómo se relaciona con el todo. Y en ese sentido no es exagerado, como dice alguien, afirmar que el contexto real de cualquier texto bíblico es toda la Biblia. El contexto real de cualquier texto bíblico es toda la Biblia. Dice Desmond Alexander, no hay un solo libro dentro de toda la colección de los libros de las Escrituras que pueda ser interpretado satisfactoriamente aislado del resto. Cada libro contribuye de alguna forma especial a la metanarrativa de la Biblia y al mismo tiempo la metanarrativa de la Biblia nos ofrece el marco de referencia dentro del cual cada libro puede ser interpretado de la mejor manera. Oigan otra vez lo que él está diciendo, porque estas declaraciones son como un filete, ¿verdad? De 16 onzas que hay que dividirlos en pedazos pequeños para poder comérselo. Él está diciendo, no hay un solo libro dentro de toda la colección de libros de la Biblia que pueda ser interpretado aislado de los demás. Porque la Biblia es un solo libro. Imagínense que usted está leyendo Los Miserables de Víctor Hugo. Y tú le dices a alguien, wow, este libro me ha fascinado. Así que te compré el capítulo 16. El capítulo 16 del libro no tiene sentido porque es parte de una novela, es parte de una trama. Uno tiene que saber por qué el individuo estaba persiguiendo a Jean Valjean y qué fue lo que pasó, si no la historia no tiene sentido. Por otra parte, cada libro de esa colección contribuye de alguna forma especial a esa metanarrativa de la Biblia. El libro de Isaías tiene su contribución, Ezequiel tiene su contribución, Daniel, Proverbios, los Salmos. Y por otro lado, esa metanarrativa entera es el marco de referencia dentro del cual cada libro debe ser interpretado. Ahora, déjenme hacer una aclaración. Eso no quiere decir, mis hermanos, que en cada sermón debemos hacer evidente todas esas conexiones a nuestro auditorio, porque de ser así no vamos a predicar, no vamos a poder avanzar. Una de las cosas, yo creo que les mencioné eso cuando predicábamos desde Ecuador, que hacemos los pastores de nuestra iglesia, es que cada semana se evalúan los cultos del domingo. Y obviamente dentro de esa evaluación se evalúan los sermones. Y a veces nos hemos tenido que llamar la atención mutuamente y decirnos, hermano, no hagas el trabajo de exégesis en el púlpito. Haz el trabajo de exégesis en tu oficina y luego ven al púlpito a predicar la palabra. Pero si yo comienzo con cada texto a tratar de ponerlo en su contexto inmediato, luego en su contexto más amplio, y cómo esto contribuye a la historia de la redención, voy a pasarme media hora en cada mensaje haciendo eso. Y esa no es la idea. El punto es que tú tienes que entender la Biblia a la luz de eso, a la luz de ese contexto. Dice Alexander, cualquier texto tiene mayor significado cuando se relaciona no solo con su contexto inmediato, sino también con el plan de salvación entero revelado en toda la Biblia. De ahí la necesidad de que el maestro de las Escrituras se familiarice con la estructura general de las Escrituras y con la historia de redención que en ella se revela. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estas clases? Vamos a ver esa historia de redención. Vamos a suponer que tú estás enseñando la historia de Moisés y la forma milagrosa como Dios lo cuidó a pesar de la amenaza de Faraón. El predicador común de las iglesias evangélicas, muchas veces, puede tomar este evento y verlo como una simple ilustración bíblica de la verdad de que Dios cuida de los suyos. Y podemos decir a los niños,
Niños, así como Dios protegió a Moisés de la ira del faraón en una pequeña barquita, así Dios también puede cuidar tu vida en cualquier circunstancia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando lo que le sucedió a Moisés en una situación particular y estamos aplicándola universalmente a cualquier hijo de Dios en cualquier contexto. Eso es lo que normalmente se hace, sobre todo en la escuela dominical. Ahora, alguien decía, ¿por qué nuestros niños habrían de identificarse con la identidad privilegiada de Moisés en vez de hacerlo con todos los otros niños hebreos que no escaparon de la ira de Faraón? O sea, yo puedo tomar la historia de Moisés y decir, Dios cuida a los niños. Profesor, ¿y qué pasó con todos los demás niños que mataron en el tiempo de Moisés? ¿Es Moisés un ejemplo universal que podemos aplicar a cualquier hijo de Dios en cualquier circunstancia? No, hermanos. La importancia teológica de Moisés y su preservación no puede ignorarse al predicar sobre ese pasaje. Moisés no era cualquier individuo. Moisés fue el hombre que Dios escogió para salvar a su pueblo. ¿Significa esto que la historia de los personajes bíblicos debe ponerse a un lado por completo y darle preeminencia a la historia redentora de la que forman parte? ¿O que no podemos extraer principios éticos de la experiencia del pueblo de Dios? Hermanos, hay algo que podemos aprender de la vida de Abraham, de la vida de Jacob, de la vida de Moisés, de David. ¿Sí o no? Pruébenlo bíblicamente. ¿Cómo probamos eso? Porque la misma Biblia lo hace. Por ejemplo, Santiago 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículo 16. Termina diciendo, la oración eficaz del justo puede muchos. ¿Y cuál es el ejemplo que usa? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Así que la misma Biblia nos da permiso para usar los ejemplos del Antiguo Testamento y aplicarlos. O Pablo cuando dice, estas cosas les acontecieron a ellos, pero están escritas como ejemplo para nosotros. 1 Corintios 5:11. Pero noten aún en ese texto de 1 Corintios que Pablo está aplicando lo que le pasó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en la historia de la redención era el pueblo de Dios y nosotros somos hoy el pueblo de Dios. En otras palabras, como dice Clony, los israelitas son como ejemplo, pero no como un antiguo pueblo cuyas experiencias sucedieron para parecerse a las nuestras en ciertos aspectos, sino como el pueblo de Dios ocupando un lugar particular en el plan de las edades, es decir, en la historia de la redención, y que ahora puede aplicarse a nosotros que somos el pueblo de Dios al final de las edades, como dice Pablo en 1 Corintios. Así que yo debo entender el texto en su contexto y luego aplicarlo. Eso nos lleva a nuestro próximo punto. La historia que se revela en la Biblia es una historia teológica. Y eso lo vamos a estar viendo a lo largo de esta clase, así que yo no voy a profundizar mucho en eso, pero lo que estoy diciendo es que el Antiguo Testamento, como ya decía, no es una concatenación de eventos de los que podemos extraer algunas lecciones morales o con los cuales podemos ilustrar verdades y principios del Nuevo Testamento. Y hay muchas personas que creen que están aplicando las historias del Antiguo Testamento, cuando lo que están haciendo en realidad es un intento de moralizar usando los eventos y personajes del Antiguo Testamento. Más bien debemos ver el Antiguo Testamento como una historia teológica, hermanos. Todos los eventos que allí se narran fueron seleccionados y registrados con una intención. No por su relevancia militar, política o aún por su relevancia ética, sino porque
por el propósito que Dios tenía en su plan de redención. Es impresionante cómo la Biblia pasa por alto episodios de la antigüedad que fueron muy importantes en la historia de la humanidad. Pero a Dios no le importa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios habla de un pueblecito llamado Israel que durante muchos años no tuvo ninguna relevancia política, militar? ¿Por qué? Porque ese pueblo jugó un papel importante en la historia de la redención. Y la historia del Antiguo Testamento es teológica. ¿Se entiende la idea? Me estoy dando a entender. O sea, ¿por qué Dios escoge algunas historias y les da una importancia enorme? Y a cosas que uno diría, wow, que yo hubiera querido saber un poquitico más de eso, Dios no le da importancia. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes se han dado cuenta que la Biblia habla muy poco de Satanás. Satanás es un personaje importante en la historia redentora. Es el enemigo del pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos muchas preguntas acerca de Satanás que la Biblia no responde. Por ejemplo, en Génesis 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. De repente, como dicen los americanos, out of the blue, o sea, de la nada, sale una serpiente que habla y sale Satanás y tienta a Adán y Eva. Pero nosotros quisiéramos saber qué fue lo que pasó con Satanás, de dónde salió, cómo fue que se enorgulleció. Algunos usan Isaías 14 o Ezequiel 28, pero hay mucha discusión de si esos pasajes realmente hablan de Satanás. Lo cierto es que nosotros no sabemos mucho acerca de Satanás. Solo sabemos lo suficiente para cuidarnos de él. Porque la Biblia no es una historia sobre Satanás, es una historia sobre Dios. Entonces Dios escogió qué revelar y qué no revelar. 4. La Biblia es el libro que trata sobre el reino de Dios. Y ustedes lo leyeron ya en Vaughan Roberts, que define, siguiendo a Goldsworthy, el reino de Dios como el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. En Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Hechos capítulo 28, versículo 31, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todo lo que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿De qué hablaba Pablo? Del reino de Dios. Es decir, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ahora, yo debo hacer aquí una pequeña aclaración. Hay un libro que se llama, en inglés, El reino a través del pacto, Kingdom Through Covenant, que yo no estoy necesariamente endosando, yo no estoy aprobando completamente, pero el libro tiene cosas útiles, escrito por Peter Gentry y Stephen Wellum. Ellos señalan en este libro que si bien es cierto que el tema del reino es central en las Escrituras, o como dice Michael Horton, él dice que el reino es la categoría intrasistemática de las Escrituras. Dice, o sea, es lo que está enredado allí en toda la Biblia. No debemos pasar por alto cómo los pactos bíblicos atan y conectan la trama de la Escritura como un todo. Y de ahí el título de la obra que ellos escribieron, Reino a través del pacto. Por esa razón, un profesor, el doctor Gerard Van Groningen, él prefiere decir, el tema de la Biblia no es solo el reino, es un conjunto de 3 temas, el reino, el pacto y el mediador. Y él dice, el reino es el marco de referencia que lo abarca todo. El instrumento a través del cual Dios gobierna su reino, salva su reino, guía a su pueblo es el pacto. Y el agente
que lleva a cabo todo esto es el mediador. Aún así, yo pienso que esta definición de Goldsworthy sigue siendo útil por su sencillez, siempre y cuando mantengamos en mente que no podemos hablar del reino desconectado del pacto y de los pactos bíblicos y del mediador que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, que cuando ustedes oigan reino, entiendan que yo me estoy refiriendo a este reino que es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, pero gobernado por los pactos, guiado por los pactos y a través del agente mediador que es Jesucristo. Si eso está claro, yo no tengo problemas en usar este esquema. Vaughan Roberts, en el Gran Panorama Divino, él divide, ¿verdad?, en 8 secciones: el patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial, el reino profetizado, el reino proclamado, el reino perfeccionado y el reino presente. Y ese es el esquema que nosotros vamos a usar, porque es un esquema muy sencillo, muy fácil de seguir. Concluyo esta parte con estas palabras de Jason Mayer. A mí me encanta esta cita. Jason Mayer es el pastor que está ahora en la iglesia que antes pastoreaba Piper, como el pastor que predica y el pastor de visión de la iglesia. Dice: la palabra de Dios es la más grande historia jamás contada. Su grandeza trasciende todas las otras historias en todo sentido, porque esta es la historia acerca de Dios, la persona más grande, escrita por Dios, el más grande autor. Qué maravilloso es leer acerca del rey más grande, persiguiendo la más grande de las causas, la gloria del Señor llenando la tierra, derrotando al más grande enemigo, Satanás, el pecado y la muerte, con el arma más grande, la palabra de Dios. Ahora, noten algo interesante en esta cita. No sé si se dieron cuenta. Hay un detalle allí que no debemos pasar por alto. La palabra de Dios es la historia. La palabra de Dios es la historia, pero al mismo tiempo juega un papel protagónico dentro de la historia que cuenta. Porque es a través de la palabra escrita y encarnada que Dios establece su reino en la tierra. Así que la Biblia, oigan lo que estoy diciendo, la Biblia es el libro que trata sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Y qué usa Dios para establecer el reino que aparece en la Biblia? La Biblia. Este es el libro que Dios usa como arma para llevar adelante sus planes redentores, salvar a los pecadores y establecer su reino. Así que la Biblia es la historia del reino y al mismo tiempo juega un papel protagónico dentro de esa misma historia que ella cuenta. Porque Dios obra a través de su palabra. Bien, hermanos, ahora un ejercicio. Vayan conmigo, por favor, al libro de Éxodo. Vamos a ver cómo funciona esto que hemos estado hablando. Ahora sí les voy a dar unos minutos breves. Por favor, hermanos, lean los versículos 1 al 7 allí tranquilos. Éxodo 17, versículos 1 al 7. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, y a nuestros hijos, y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve.
He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuál es el problema que se habla allí? Generalmente las historias bíblicas tienen un escenario, ¿verdad? El escenario, la trama y los personajes. Hay un conflicto y luego una solución del conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que hay aquí? Los hijos de Israel van por el desierto, acampan en Refidín, no hay agua. ¿Cómo reaccionaron los hijos de Israel? Altercaron. Ok, otra versión de traducir contienda, ¿verdad? ¿Contra quién altercaron? Solamente. Lean el texto. Tentaron a Jehová. ¿Cómo le llamaron a esas aguas? Meriba. Las aguas de Meriba. Si ustedes ven en sus Biblias, en Reina Valera, dice que es rencilla. La palabra Meriba viene de una raíz hebrea que es rib, que significa Meriba. La palabra masá también viene de una palabra hebrea que significa prueba. O tentaron a Jehová. Bien, hasta ahí estamos todavía, ¿verdad?, con el texto tranquilo en español. Si nosotros investigamos un poco más a través de concordancias, sobre todo la concordancia de Strong, que tiene las conexiones en los idiomas originales, sin tener que saber hebreo o griego, simplemente sabiendo manejar la concordancia, podemos ver que la palabra, la raíz hebrea, rib, aparece en otros textos del Antiguo Testamento, como en Jeremías, capítulo 25, versículo 31, para hablar de una contienda legal, como una demanda legal. También aparece así en Miqueas, capítulo 6, versículos 1 al 8, pero vamos a limitarnos a Jeremías. 25:31. Llegará el estruendo hasta los extremos de la tierra, porque Jehová está en pleito contra las naciones. Él entra en juicio contra toda carne, entregará a los malvados a la espada, dice Jehová. Jehová tiene juicio contra las naciones. Lo que está pasando aquí en Éxodo no fue simplemente que a los judíos les dio sed y ellos armaron una turba para matar a Moisés. Aparentemente lo que hay detrás de la historia es un poquito más que eso, por las palabras que se está usando en la Biblia. Ellos altercaron contra Dios, pero como no podían altercar directamente contra él, terminaron acusando a Moisés, pero sabemos que la acusación es contra Dios, porque dice en el versículo 7, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Moisés percibe, o sea, fíjense el punto aquí, hermanos, Israel está acusando a Dios de haberlos abandonado en el desierto. Es eso, ¿verdad? Por eso se pregunta, vea, ¿que está Dios con nosotros o no? ¿No hubiéramos muerto en Egipto? ¿Para qué nos sacó para acá a morir? La acusación era contra Dios. Hermanos, los israelitas sentaron a Dios en el banquillo de los acusados, en este texto, y le dijeron a Dios, tú rompiste tu promesa. Tú dices ser el Dios del pacto. Tú dices habernos rescatado de la esclavitud en Egipto para hacer de nosotros una gran nación, pero tú eres un mentiroso, tú rompiste tu promesa. Esa fue la acusación. Y como los hijos de Israel no podían apedrear a Dios, ellos apedrearían a Moisés.
Moisés percibe, el pueblo está por apedrearme, le dice Moisés a Dios. No lo vean como una turba otra vez que está tratando de tomar piedra para matar a un individuo porque están molestos. Esto era una ejecución, o sea, los judíos iban a ejecutar a Moisés como el mediador del pacto. Dios mintió y tú eres el mediador de ese pacto. Como no podemos matar a Dios, te vamos a matar a ti por haber incumplido tu pacto. Más adelante nosotros vamos a ver en Génesis capítulo 15 que para nosotros la palabra pacto suena muy sencilla porque es como un acuerdo entre dos personas. En el mundo de Israel era algo muy diferente. El pacto se hacía partiendo un animal por la mitad, como veremos más adelante en Génesis 15. Los que estaban estableciendo el pacto pasaban agarrados de mano por en medio de los animales partidos, diciendo, así me parta Dios si yo rompo lo estipulado en este pacto. Como para los judíos, el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, Dios había incumplido su pacto, Dios debía ser enjuiciado y condenado. Y como el mediador de ese pacto era Moisés, ellos estaban dispuestos a apedrear a Moisés por haber hecho eso. Lean el texto otra vez, con eso en mente, y vean qué le ordenó Dios a Moisés hacer. Léanlo con cuidado, hermano, cada detalle. Recuerden que la palabra masá implica, según Jeremías, aquí, poner bajo juicio. Un juicio es una acción legal. ¿Qué le ordena Dios a Moisés? Antes de tomar la vara y golpear la piedra, que lleve testigos. ¿A quiénes? A los ancianos de Israel. Hermanos, ¿cómo fungían los ancianos de Israel? Fungían como jueces. Estamos en un juicio aquí y Dios está sentado en el banquillo de los acusados. Y Dios le dice a Moisés, toma la vara. Esta vara era tanto un símbolo de autoridad como de castigo. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 25, versículos 1 al 3. Isaías capítulo 30, versículo 22. Dice, yo voy a castigar a Siria con mi vara, dice Dios. Y le dice, golpea la roca. ¿Quién pecó aquí, hermanos? En esta historia, ¿quién pecó? Israel. Israel pecó. ¿Y quién va a ser castigado por el pecado de Israel? La roca. ¿Y qué pasó cuando la roca fue castigada? Salió agua y el pueblo pecador recibió el beneficio del agua que salió de la roca. Ahora, ¿qué roca es esta? Bueno, era una roca, pero ¿qué representa esa roca? Y hermanos, si hay algo que yo no quisiera hacer nunca en mi vida es alegorizar las escrituras. Yo no estoy alegorizando la escritura, por eso yo le decía al principio, interpretar la Biblia en su sentido normal es de acuerdo a lo que la Biblia le llama normal. Yo tengo que ver la Biblia con respecto a la Biblia misma. Vamos a ver rápidamente algunos textos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. ¿Quién es la roca? Dios es la roca. Y es interesante notar que en los dos salmos donde se menciona a Meriba y a Masá, en los dos salmos que ese incidente se menciona, se vuelve a hacer referencia a Jehová como la roca. En el Salmo 78,
hendió las peñas, versículo 15, en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Está hablando allí obviamente de ese incidente de Meriba. Pero el Salmo 95 es más claro porque habla directamente del incidente. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y luego dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Dios no fue el culpable en este altercado, pero Él recibe la acción judicial en su contra. ¿Por qué Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, el texto que leímos hace ya un rato, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo? Es Pablo el que nos enseña a interpretar el texto de esa manera. Y Pablo no estaba espiritualizando las Escrituras. Pablo estaba diciendo, en aquella ocasión, cuando los hijos de Israel bebieron de la roca, esa roca representaba a Dios que fue golpeada con la vara del castigo. Y de esa roca salió agua, y de esa agua bebió el pueblo culpable. De manera que en ese incidente, ahí estaba el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, representado simbólicamente en esa roca. Y vuelvo y repito, hermanos, eso no es una interpretación jalada por los cabellos. Es que Pablo dice que es así. Eso explica por qué en Números 20 el pueblo vuelve a tener sed y Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Moisés golpea la roca y Dios le dice, por eso no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Y qué pecado tan grave fue que Moisés cometió? Ya la roca había sido golpeada. No puede ser golpeada otra vez. Ese fue el pecado. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, es que el pasaje comienza a tener sentido. Y yo puedo predicar de Éxodo capítulo 17 y traer una tremenda lección a la iglesia para que ellos vean la gracia de ese Dios que es perfecto en justicia, es perfecto en santidad, no puede pasar por alto el pecado. Y él le dice a Moisés, toma la vara y castígame a mí. Yo voy a recibir el azote que mi pueblo merece. Y por yo recibir el azote que mi pueblo merece, ellos recibirán la salvación y el beneficio. Qué diferente, hermanos, es cuando uno ve la Biblia a través de la historia de la redención. Porque ese texto está ahí es para eso. Para decirnos algo de la historia de la redención. No es un simple incidente que nos dice, oye, pero qué terco eran los judíos. Y yo puedo sacar muchas lecciones de la terquedad de los judíos y de la incredulidad y todo lo demás que emanan del texto, pero no debo perder la gran historia que está detrás de ese texto, porque la gran historia que está detrás de ese texto es la obra redentora del Señor Jesucristo, dice Pablo en 1 Corintios 10. Eso es hacer teología bíblica y eso es ver la Biblia a través de la teología bíblica. Hermanos, qué diferentes serían nuestros púlpitos si nosotros hacemos ese esfuerzo de ver la Biblia en su contexto total.